Muchas bendiciones, pueblo de Dios. En esta oportunidad voy a dar continuidad al estudio del Seol o Hades, pero esta vez muy diferente. Hemos hablado ya dónde están preventivamente encarcelados o depositados los muertos, es decir, la gente que ha muerto sin Cristo o sin Dios, también lo podemos llamar así. En la antigüedad, desde Adán para nuestros días, han muerto miles y millones de personas. ¿Y dónde están? Pues están en el Seol. Ahí están preventivamente ya purgando sus penas. Pero hoy vamos a especificar claramente dónde van a ser trasladados aquellas almas y cuándo. Voy a hablar este tema en este día, hermanos. Entonces vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versos 5. De ahí comenzamos y luego pasamos a otros versos. Dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿De quiénes está hablando este pasaje? Los otros muertos, es decir, los impíos que han muerto sin Cristo, sin Dios. Ahora entendamos bien en esta parte. Cuando Cristo regrese por segunda vez a la tierra, a su pueblo natal, a Israel, apenas llegue Jesús, va a apresar a la bestia y al falso profeta y los va a lanzar al lago de fuego vivos, alma, cuerpo y espíritu, para que allí sean atormentados por los siglos de los siglos. Y cuando comience el reino milenial, que Cristo va a instaurar un reino de 1000 años, entonces los otros muertos van a estar todavía 1000 años más. Hasta que se cumplan los 1000 años, aún estarán en el Seol o Hades, ahí encarcelados. Ahora vamos al capítulo 20 mismo, al verso 11 hasta 15. Aquí vamos a entender ahora lo siguiente. Dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, noten, aquí ya menciona ahora el Hades o Seol, que es lo mismo, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, pueblo de Dios. Cuando Juan vio en la revelación un trono blanco y al que estaba sentado en él, ¿quién? Dios mismo interviene ahí para pedir cuentas de la gente. ¿Qué es lo que habían hecho estando vivos aquí en la tierra? Delante del cual, dice, es decir, delante de Dios, huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar más se encontró para la gente o para esos muertos que están en el Seol. Y más adelante vamos a encontrar también que el Hades, es decir, el Seol, el infierno o el mar, también lo va a entregar a sus muertos. Ningún lugar más se encontró para estas personas. Entonces, ¿dónde van a ir? Pues delante del trono blanco se van a presentar cada uno de ellos, pequeños, grandes. ¿Para qué? Para dar cuentas a Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros?
Y más abajo dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí solamente un libro nada más, el libro de la vida. Pero hay otros libros. ¿Cuántos libros? Pero aquí entendemos lo siguiente. Se van a abrir los libros de conciencia de cada persona. Está en su conciencia del ser humano lo que está cometiendo, lo que está obrando en este mundo, sea bueno o sea malo. Está en su libro de conciencia. Entonces aquí entendemos, millones y millones de libros serán abiertos delante de Dios, delante del trono blanco. Millones de libros de conciencia para que cada uno respondan por sus hechos. Y Dios juzgará conforme a sus obras. ¿Qué es lo que habían hecho estando en este mundo? En Eclesiastés capítulo 12, verso 14 dice lo siguiente. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y dice la Biblia, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahora sí, el verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Claro que sí. Hay muertos en el mar, hay también en los ríos, en los desiertos, en los montes y así en todo el mundo. Hay muertos. Donde les encontró la muerte, ahí murieron las personas. Pero ahora, después de los 1000 años, cuando Cristo termine su reinado milenial, entonces estos muertos serán entregados delante del gran trono blanco. Miles, millones y millones, pequeños y grandes. Y la muerte y el Hades, ahora sí. Aquí entendemos ahora claramente. El lugar de los muertos, el Seol, el sepulcro y el Hades lo van a entregar sus muertos. Y se van a presentar los muertos delante del gran trono blanco para ser juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Los muertos que están depositados o encarcelados en el Seol o Hades, el lugar de los muertos, el sepulcro, el infierno, juntamente con sus muertos, serán lanzados, trasladados al lago de fuego, esta vez que arde con fuego y azufre. Y esta es la muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? ¿Por qué? Porque ellos murieron primeramente aquí en la tierra. No obedecieron la palabra de Dios, no se arrepintieron, no aceptaron a Cristo, pues murieron en sus pecados y fueron enterrados en el cementerio y sus almas fueron trasladados al Seol para ser encarcelados preventivamente ahí. Primera muerte. Y la segunda muerte, después de dar cuentas a Dios, entonces serán lanzados esta vez al lago de fuego que arde con azufre. Es la muerte segunda. Y ahí serán atormentados por los siglos, día y noche. No hay reposo ni de día ni de noche, porque no se arrepintieron, no creyeron en Jesucristo. Hermano, hermana, amigos que están oyendo esta palabra, arrepiéntanse cuanto antes, porque la muerte te puede sorprender ahora mismo, esta noche mismo, mañana mismo, porque no lo sabemos del día de mañana. ¿Qué nos ha de pasar? ¿Qué te puede pasar mañana? No lo sabes. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Solamente los que se hayan inscritos en el libro de la vida, único libro, no hay dos libros, único libro, se hayan inscritos en el libro de la vida, entonces ellos entrarán a la vida eterna, a la nueva Jerusalén. Y el que no se haya inscrito en ese libro único, el cual es el libro de la vida,
Si no está tu nombre ahí escrito, será lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Este lugar les espera. Tales serán las moradas de los que no creen en Cristo Jesús. Por eso, mientras vive el hombre, hay esperanza para ser salvo. La gente sabe que un día ha de morir, pero los muertos nada saben ya. Y si vive todavía el hombre en este mundo, pues hay esperanza para ser salvo. Arrepiéntase cuanto antes y serás salvo tú y tu casa. Comprendemos ahora, mis hermanos, ¿cuándo van a ser trasladados los muertos que están en el Seol encarcelados? Al finalizar el milenio. Apenas termina el reinado milenial de Cristo. Inmediatamente se establecerá el gran trono blanco. Y delante del trono, es decir, delante de Dios, se presentarán pequeños, grandes, para dar cuentas a Dios por sus hechos. Amados hermanos, entonces hoy comprendemos perfectamente cómo es que Jesús, viniendo en su segunda venida, primeramente apenas llegue, va a apresar al falso profeta y a la bestia y los lanzará vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y la bestia y el falso profeta ya estarán 1000 años en el lago de fuego, para que los otros muertos, es decir, los impíos que no han creído en Cristo Jesús, que sean arrojados al lago de fuego. Pues aquí termino entonces este estudio y vamos a continuar también relacionados a este estudio más adelante. Gracias, Dios les bendiga en el nombre de Jesús.